La Ley 8304 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y sus zonas de integración territorial. En su artículo 1 se establece cómo debe organizarse y protegerse los bosques nativos en Tucumán, determinando qué usos se permiten y en qué zonas. Esta ley está alineada con la Ley Nacional 26.331, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir todas las provincias para conservar sus bosques nativos. Además, regula unas zonas específicas dentro del territorio de la provincia, donde se busca integrar los bosques nativos con otras actividades, como las productivas o las sociales, siempre de forma sustentable. Cuando decimos que es en el ejercicio del derecho de dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales, esto significa que la provincia tiene derecho de administrar sus recursos naturales como los bosques de acuerdo con lo que lo establece la Constitución. En este artículo también se habla que la ley provincial no reemplaza a la nacional, sino que la complementa adaptándola a la realidad de Tucumán. El artículo 2 de la presente ley nos brinda conceptos importantes, como son bosques nativos. Los bosques nativos son ecosistemas forestales naturales compuestos por especies arbóreas nativas maduras, en conjunto con el medio que las rodea, como por ejemplo el suelo, subsuelo, etc. Conforman una trama interdependiente que en su estado natural le otorgan diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica. Además, los bosques nativos se subdividen en los de origen primario, donde no intervino el hombre; los de origen secundario, que son aquellos formados luego de un desmonte; y los resultantes de una restauración voluntaria. El otro concepto son los de zona de integración territorial de los bosques nativos. Estos son los sectores adyacentes, es decir, los cercanos a los bosques nativos, que por su ubicación y funcionalidad socioambiental actúan como áreas de amortiguación de los mismos. En el artículo 3 de la presente ley se establecen cuáles son sus objetivos. Son tres. En primer lugar, es promover la conservación mediante este ordenamiento territorial, planificar la expansión de la frontera agropecuaria a través de instrumentos y mecanismos de ordenamiento territorial de los ecosistemas forestales y sus áreas adyacentes. En tercer lugar, implementar las medidas necesarias para regular, controlar y aumentar la superficie de estos bosques nativos existentes para lograr una superficie perdurable en el tiempo. Pasando a la parte más importante de la ley, se encuentran las categorías de conservación de los bosques nativos. En la categoría 1 es identificada con el color rojo, son los sectores de muy alto valor de conservación, pero que no deben transformarse a otro uso del suelo. Esto es porque son áreas que por su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos, etc., ameritan su persistencia como bosques a perpetuidad. En estas zonas pueden realizarse actividades de protección, mantenimiento, etc., también incluyendo la actividad turística sustentable. En la segunda categoría, que es la identificada con el color amarillo, representa sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar en situaciones de deterioro, pero que a juicio de la autoridad de aplicación pueden hacerse actividades de restauración para poder tener un alto valor de conservación. Pasando a la última categoría, que es la tercera, podemos decir que esta es aquella que se identifica con el color verde. Son los sectores de bajo valor de conservación, que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque siempre dentro de los criterios que establece esta ley. Ahora pasamos a hablar de la categoría complementaria de las zonas de integración territorial de los bosques nativos, que debemos recordar que estas son las zonas cercanas a los bosques. Esta zona se identifica con el color marrón, que se subdividen en categoría complementaria de mayor integración territorial. Se identifica con marrón oscuro y son los sectores cercanos a las categorías 1 y 2 de los bosques nativos. Luego está la categoría complementaria de menor integración territorial. Se identifica con el marrón claro y son los sectores cercanos a la categoría 3 de la zona de los bosques nativos. Ahora, ya habiendo dado todos los tipos de categorías que hay de los bosques nativos
y de las zonas adyacentes a ellos, tenemos que ver el soporte técnico cartográfico incluido en el anexo 3 de la presente ley. Otro concepto que debemos tener en cuenta son los bosques ribereños. Son ecosistemas naturales que crecen a lo largo de los márgenes de los cuerpos de agua. En la presente ley se habla de ellos en el artículo 7 y dice que a los fines de enriquecer y manejar sustentablemente los bosques nativos de ribera de los cursos de agua, la autoridad de aplicación establece un área de protección de márgenes. Esto quiere decir que el uso del suelo es regulado y restringido. En el área de protección de márgenes se fijará, en primer lugar, una zona para circulación de un ancho mínimo de 7 metros. En segundo lugar, una zona de bosque de ribera bajo categoría 1 de un ancho mínimo de 35 metros. En tercer lugar, una zona de amortiguamiento bajo categoría 2, identificada con color amarillo, de un ancho mínimo de 15 metros. Cuando hablamos sobre los planes de manejos de las áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales o privadas, estas deben respetar las categorías de conservación y la categoría complementaria, de acuerdo a este ordenamiento territorial. Los aprovechamientos que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores serán objeto de especial reglamentación, con fines de que se deba armonizar la protección de esos bosques nativos con la identidad cultural de estas comunidades. Cuando haya casos de mediar motivos de interés general que no puedan satisfacerse razonablemente de otra manera, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la realización de obras públicas previo sometimiento del proyecto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Muy bien, voy a explicar los temas que regula esta parte de la ley, temas como autoridad de aplicación, autorizaciones, impacto ambiental, participación ciudadana e infracciones. Todo esto se encuentra entre los artículos 11 y 22. El artículo 11 y 12 se regula quién es la autoridad responsable de aplicar esta ley. El Poder Ejecutivo debe designar un organismo que se encargue de controlar, conservar, fiscalizar y regular el uso de los bosques nativos, ya sea públicos o privados. Esta autoridad tiene múltiples funciones, entre ellas autorizar actividades según la categoría del bosque, coordinar acciones con otras provincias y con nación, dictar reglamentos, realizar estudios técnicos y científicos y otorgar los certificados ambientales necesarios. También debe implementar programas de asistencia a comunidades indígenas o pequeños productores, administrar el sistema de información geográfica que sirve como base para los planes y estudios de impacto y controlar la cartografía oficial aprobada por esta ley. En general, tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de todos los fines de la norma. Artículos 13, 14 y 15 regulan el régimen de autorizaciones. Toda actividad sobre bosque nativo debe contar con la autorización previa de la autoridad de aplicación. Además, la ley prohíbe expresamente autorizar desmontes en bosques clasificados como categoría 1 o 2, es decir, zonas rojas y amarillas. Para obtener la autorización se deben presentar distintos tipos de planes según el uso propuesto: plan de conservación, plan de manejo sostenible o plan de cambio de uso del suelo, siempre en concordancia con la zonificación establecida por la ley. Por último, si el cambio de uso del suelo se realiza en una zona complementaria, es decir, categoría marrón, y puede afectar negativamente a los bosques cercanos o a los servicios ambientales, la autoridad de aplicación debe intervenir antes de otorgar cualquier permiso. Los artículos 16 y 17 regulan la evaluación de impacto ambiental. Este estudio es obligatorio antes de autorizar desmontes y también se exige para otras actividades que puedan generar un impacto ambiental significativo. Debe analizar los efectos sobre el ambiente, la población, los recursos naturales y los valores culturales. Además, debe contener un diagnóstico del lugar, una evaluación de alternativas, medidas preventivas y un resumen comprensible de los hallazgos.
El artículo 18 establece que debe garantizarse la participación ciudadana antes de autorizar desmontes. Esto incluye informar a toda la población y en especial a los pueblos originarios y comunidades campesinas. La norma se basa en leyes nacionales y provinciales que garantizan el acceso a la información ambiental y a la consulta previa. Según el artículo 19, se considera infractor a toda persona física como jurídica, tanto pública como privada, que haya sido sancionada por violar la ley. Se lo incluye en el Registro Nacional de Infractores según el artículo 27 de la Ley 26.331 hasta que cumpla la sanción. Por último, los artículos 20, 21 y 22 establecen qué se considera infracción y qué sanciones se aplican. Algunas de las infracciones son desmontar sin permiso, mentir en los informes, destruir señalizaciones o encender fuego en el interior de los bosques y o pastizales. Ante una infracción, la autoridad debe actuar inmediatamente para asegurar pruebas y detener la actividad. Las sanciones incluyen multa, decomisos, suspensión o incluso revocación de permisos. Además, el infractor puede ser obligado a reparar el daño causado y si reincide, se aplican sanciones mucho más graves. El artículo 23 regula el régimen sancionatorio para quienes infrinjan la ley. Las sanciones se aplican luego de una instrucción sumaria que garantice el derecho de defensa. Se agravan en caso de residencia. Se considera residente al que dentro del término de 3 años anteriores a la fecha de la infracción haya sido sancionado por otra infracción de idéntica o similar causa. Cuando el infractor fuera una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables. La autoridad puede disponer medidas como secuestros, cláusulas preventivas o aplicar sanciones acumulativas. El artículo 28 establece que los recursos provenientes del Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, creados por la Ley 26.331, que correspondan a la provincia, serán administrados a través de una cuenta presupuestaria especial. Se prevé también un sistema de compensación económica a los dueños de tierras con bosques nativos. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento y los requisitos para la compensación a los titulares de las tierras en cuya superficie se conserven bosques nativos, sean públicos o privados, por los servicios ambientales que estos prestan. La autoridad de aplicación, a los efectos de otorgar los beneficios por los servicios ambientales, deberán constatar periódicamente el mantenimiento de la superficie de los bosques nativos y las categorías de conservación a escala predial. Se dispone que toda inscripción en el registro inmobiliario de la provincia de documentos que constituyan, transmitan o declaren derechos reales relativos a inmuebles deberán indicar la categoría de conservación del bosque nativo o categoría complementaria que le corresponda de acuerdo al ordenamiento territorial del bosque nativo aprobado por la presente, definida a escala predial. Estos datos tienen carácter de información ambiental pública y pueden ser solicitados por cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El ordenamiento del bosque nativo deberá actualizarse y aprobarse por ley como mínimo cada 5 años a partir de la sanción de la presente, de acuerdo a los criterios y disposiciones establecidas. En el anexo 1 de la ley se establecen los criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Estos 11 criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un análisis ponderado de los mismos permite obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector. La superficie es el tamaño mínimo del hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Vinculación con otras comunidades naturales. Este criterio es importante dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional. La ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción nacional o provincial aumentan su valor de conservación.
Existencia de valores biológicos sobresalientes. Son elementos de los sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de conservación. El estado de conservación implica un análisis del uso del cual estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo habitan. Potencial forestal es la disponibilidad actual de recursos forestales o su capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención en el pasado. El potencial de sustentabilidad agrícola consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud que tiene cada sector. La evaluación de esta variable es importante, dada que las características particulares de ciertos sectores hacen que, a su vez realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades agrícolas y económicas sostenibles a largo plazo. Potencial de conservación de cuenca consiste en determinar la existencia de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de aguas en cantidad y calidad necesarias. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o a sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. Pendiente es la inclinación o el desnivel del suelo. En pendientes superiores al 10% no podrán autorizarse actividades agrícolas. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Miguel Herrera y tengo asignado definiciones correspondientes al anexo segundo de la presente ley. Y en situación de no ser tan engorroso con la presentación, hablaré de algunas de las definiciones más importantes del anexo segundo para asegurar un mayor entendimiento de la misma ley. Como contenido voy a abarcar bosques, comunidades, voy a abarcar aprovechamiento forestal, cambio de suelo, conservación y desmonte. Como bosques nativos, para hablar de bosques nativos necesitamos referirnos al artículo segundo de la Ley 8304. Como recordaremos, bosques nativos comprende ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas en el conjunto de medio que las rodea, siendo interacción del suelo, subsuelo, atmósfera y clima y recursos hídricos, que son estos elementos los que conforman una trama independiente con características propias y múltiples funciones, otorgando al sistema una condición de equilibrio dinámico y además de ello proporcionan variados recursos naturales con posibilidad de utilización económica. Estos son los bosques nativos de origen primarios mencionados en la ley en el artículo segundo. Como bosques de origen secundario, definimos bosque de origen secundario, naturalmente después de un disturbio drástico, ya sea natural o producto de actos antropogénicos, o sea de la actividad del hombre, sobre la vegetación originaria. Para entendimiento, es el bosque regenerado después de una situación que pudo dañarlo sobre la vegetación original, producto de actos naturales o de actos antropogénicos, que son de la interacción del hombre. Encontramos los mismos mencionados en el artículo segundo, cuando también se menciona que queda comprendido la definición de bosques nativos y por ello necesitan ser susceptibles de protección. Sobre los bosques nativos degradados o en proceso de degradación. Son aquellos que han sido afectados en procesos de empobrecimiento en su estructura, composición, función o productividad, y que a consecuencia de ello pierden características estructurales y funcionales propias del ecosistema. Son procesos de empobrecimiento de una serie de factores o actividades que han causado un deterioro en la calidad y salud del bosque. Estos son procesos que pueden ser diversos, como producto de la tala excesiva o selectiva, incendios forestales, pastoreo intensivo, entre otros. Como bosque no nativo, son áreas boscosas conformadas por especies exóticas, introducidas ya sea implantadas o de generación natural de los cultivos forestales con distintos fines. Entendido que son áreas boscosas que generan un ecosistema forestal cuyo origen de especies son exóticas introducidas. Refiere principalmente a que los bosques no nativos se comprenden por especies exóticas, es decir, que no son originarios de la región, sino que los mismos fueron introducidos por parte para su posterior incorporación en el ambiente.
Pueden darse de origen natural, pueden darse de origen antropogénico o de la actividad del hombre sobre la implantación de los árboles. Como bosque nativo de clausura. Son bosques conservados a fin de efectuar actividades previstas en la clase 1 rojo y la variante de aprovechamiento de bosques de la clase 2 amarillo, siendo esta modalidad de gestión de una medida específica de manejo que se aplica a un área de bosque nativo, siendo necesario que la acción de clausurar, que es excluir o restringir ciertas actividades, sea funcional a la conservación estricta de la clase 1 rojo y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento dentro del plan de manejo de la clase 2. Es una herramienta que permite una gestión más detallada y adaptativa del territorio forestal. Como bosque nativo de reserva son aquellos bosques conservados a los fines de ejecutar actividades previstas en los bosques de clausura, más lo que corresponden a la variante de aprovechamiento silvopastoril de la clase 2, quedan igualmente incluidos en esta categoría las barreras forestales y los bosques implantados con especies nativas resultantes de planes de repoblación o restauración. Sobre las comunidades. Voy a hablar en este tema principalmente sobre las comunidades indígenas, comunidades campesinas y al mismo tiempo voy a hablar sobre los pequeños productores. Para comenzar con mi presentación sobre este tema, las comunidades indígenas son pueblos indígenas conformados por grupos humanos que mantienen continuidad histórica con las sociedades preexistentes a las conquistas y a la colonización, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen entre otros sectores nacionales y están total o parcialmente regidos por tradiciones y costumbres propias. Conforme al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre la materia normativa vigente tienen una distinción en un sentido jurídico, o sea que el vínculo ancestral de las comunidades indígenas con el territorio gozan de una identidad cultural propia que los hace diferenciar de sociedades predominantes. Los mismos además gozan de una especial reglamentación que hay que tener en cuenta, y las comunidades campesinas, las comunidades que tienen una identidad cultural propia, efectivamente asentada en bosques nativos, son sus áreas de influencia dedicadas al trabajo de la tierra, sea mediante la cría de animales, con un sistema de producción diversificado. Con un sistema de producción diversificado dirigido al consumo familiar o la comercialización para su subsistencia. Dependencia con los recursos del bosque por la actividad que desarrollan en torno a su subsistencia los hace parte de entender dicha práctica y que el uso de los medios en su entorno pueden ser sostenibles, por lo tanto queda bajo la excepción a la cual es entendible que la prohibición total del uso del bosque podría impactar negativamente en su subsistencia. Por ello, a los efectos de la ley caen en igual situación jurídica que los pequeños emprendedores y las comunidades indígenas. Al hablar del caso tercero, que son los pequeños productores, son aquellos que se dedican a actividades agrícolas, apícolas, ganaderas, forestales, turísticas, de caza y o recolección que utilicen mano de obra, ya sea individual o familiar, y que tengan la mayor parte de ingresos de dicho aprovechamiento. Si los mismos dependen de tierra y por ello gozan de una especial reglamentación. Son considerados grupo social vulnerable, pero fundamentalmente en el paisaje rural y forestal. ¿Por qué es necesario hablar de estos dos tipos de comunidades? Tanto la comunidad campesina como la comunidad indígena son ambas categorías que son reconocidas por el artículo 9 de la Ley 8.304, lo cual supone una especial reglamentación para el aprovechamiento en sus tierras, entendiendo que son actores especiales y estratégicos en el manejo de los bosques nativos. Como contenido adicional para complementar, voy a hablar primeramente del aprovechamiento forestal, que son operaciones que consisten en la extracción selectiva de árboles de un bosque con el objeto de obtener productos forestales específicos, ya sea rollos, leñas, postes, etc., respetando diámetros mínimos de corta de cada especie, así como los turnos, los cuales aseguran una regeneración e impone un mínimo para que los árboles jóvenes continúen su desarrollo, de manera tal que se conserve la perpetuidad de la masa boscada.
Esto indica, de acuerdo con lo mencionado en la definición, que su objetivo final sea la sostenibilidad, buscando la perpetuidad de la productividad de la masa boscada. El cambio de suelo es cualquier proceso que implique la destrucción total o parcial del bosque nativo para su reemplazo por otro tipo de ambiente, sea rural, productivo, urbano o minero, siendo en términos simples la implicancia de convertir un tipo de ecosistema en otro con un fin distinto. La conservación refiere al manejo de los bosques nativos y tiene por objeto su protección, mejoramiento o aprovechamiento con el fin de mantener los procesos ecológicos que sustentan la biodiversidad nativa y producir un beneficio mayor y sostenido para las generaciones futuras. El desmonte. El desmonte es toda actuación antropogénica de la acción del hombre que haga perder al bosque las características como tal. Es la extracción del bosque de sus raíces. Deja de ser bosque nativo debido a que la intervención del hombre, como por ejemplo el agricultor que por medio de tapadoras elimina los quebrachales para implantar soja, siendo una eliminación irreversible. Con esto doy por concluido la presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.